¿Qué son los géneros literarios? Son formas o modos de expresión de los escritores sagrados en una época y un país concreto. Es preciso que cuando leamos un texto bíblico nos preguntemos de qué género literario es el texto y cuál es por tanto su verdad. De igual manera, la persona que proclama la palabra debe indagar sobre el género literario del texto para que su proclamación sea más viva y efectiva. No es lo mismo leer un poema que contar una historia. Los géneros literarios del Antiguo Testamento. Relato histórico. Normalmente se centra en un personaje importante por su significado religioso. Destaca la presencia de Dios en la historia. Procuraron transmitirnos más que una detallada narración de los hechos históricos. Relato lírico. En el Antiguo Testamento abundan las poesías de todo tipo. Hay poemas religiosos en forma de oraciones, para celebrar una victoria. Expresan sentimientos, vivencias internas, pasión y amor. El acto profético. El profeta habla en nombre de Dios para denunciar las injusticias o para dar esperanza en épocas difíciles. Utilizan anuncios de algo que va a ocurrir y acciones simbólicas. Relato sapiencial. Sabios y pensadores reflexionan sobre diversas realidades de la vida y sobre los grandes interrogantes del hombre. Los libros didácticos tienen un lenguaje doctrinal, sentencioso, claro, directo, popular y con frecuencia poético. Relato legislativo. Textos que recogen normas o costumbres por las que se regía el pueblo. La ley es una exigencia de la alianza con Dios. Relato mítico. Los mitos intentan responder a preguntas como ¿de dónde viene el mundo? ¿Por qué existimos? Lo importante no es la historia en sí, sino lo que ésta nos transmite sobre Dios y sobre el hombre. También debemos decir que el Antiguo Testamento tiene sus fuentes de información fruto de una secuencia de contribuciones de varios autores a lo largo de periodos de tiempo muy prolongados, incluso para cada uno de los libros que la componen. La ciencia bíblica ha identificado varias fuentes mediante crítica documental. Mencionaremos 4 fuentes que aportaron para la formación escrita del Antiguo Testamento. La tradición yavista. Desarrollada en el año 950 a.C. en el reino de Judá. Es la fuente más antigua. Esta trata de narraciones que constituyen la mitad del Génesis y del Éxodo más unos fragmentos de Números. Describe a un Dios parecido a un ser humano, llamado Yahvé en todas partes, y tiene un especial interés en el territorio del reino de Judea y personas relacionadas con su historia. Tiene un estilo elocuente.
La tradición eloísta, desarrollada en el año 850 a.C. en el Reino de Israel. Es paralela a la tradición yavista, a menudo duplicando las descripciones. Esta constituye una tercera parte del Génesis y la primera mitad del Éxodo, además de fragmentos de Números. Describe a un Dios parecido a un ser humano, inicialmente llamado Elohim, y Yahvé después del incidente de la zarza ardiente, donde Elohim se revela a sí mismo como Yahvé. Se centra en el reino de Israel y en el Shail o sacerdocio, tiene un estilo moderadamente elocuente. Originalmente compuesto hacia el año 850 a.C. La tradición deuteronomista, desarrollada en el año 621 a.C., en Jerusalén durante un periodo de reforma religiosa. Toma la forma de una serie de sermones acerca de la ley y consiste en la mayor parte del Deuteronomio. Su término distintivo para Dios es Elohim, Yahvé traducido como el Señor nuestro Dios. Originalmente compuesto hacia el año 650 al 621 a.C. La tradición sacerdotal, desarrollada en el año 450 a.C. por los Kohanim, sacerdotes judíos. Durante el exilio en Babilonia. Preocupados con la centralización del sacerdocio, y con listas, especialmente genealógicas, fechas, números y leyes. La tradición sacerdotal describe un Dios distante y despiadado, a quien llaman Elohim. La tradición sacerdotal copia partes del yavista y de la tradición eloísta, pero altera detalles para resaltar la importancia del sacerdocio. La tradición sacerdotal consiste en cerca de un quinto del Génesis, partes substanciales de Éxodo y Números, y casi todo el Levítico. La tradición sacerdotal tiene un bajo nivel de estilo literario. Compuesto en el año 550 al 400 a.C. En nuestro próximo video analizaremos estos géneros y tradiciones libro por libro.